Ok, doctora, dame un momento, estoy compartiendo el link. Yo estoy en la página y en la página me dice que no ha empezado. Yo ya lo tengo, ya tenemos de hecho 8 personas dentro. Okay. Estoy en la página y en la página me dice que no ha empezado. ¿Ya te escuchaste? Ok, doctora, dame un momento, estoy compartiendo el link. Yo estoy en la página y en la página me dice que no ha empezado. Yo ya lo tengo, ya tenemos de hecho 8 personas dentro. Ok, pero a ver, habla por favor para saber que está la pantalla bien. Hola, hola. Ok, mira, un favor, de seguro tienes el Facebook abierto, No, ¿no? Ah, bueno, es que se oye como un eco, entonces si no eres pensé tú, que soy eras yo. tú. No. Sí, señora, aquí está, era yo. Ah, ¿ya ves? Sí, perdón, pero bueno, ok, pues segundo tema del día, hoy es Día de Mujeres, como dijo Goya, y ahora toca a la doctora Verónica Ortega, la abuelita del Quantum Biofeedback, no es cierto. Bueno, pero aquí sí hay que comentar algo. Tienes desde que se empezó el Quantum Biofeedback aquí en México, eres como una de las, si no es que la precursora, la que empezó con protocolos, con desarrollos propios y que fuiste también la primera entrenadora. Entonces, experiencia enseñando montones, experiencia exponiendo montones, porque es Verónica, la doctora Verónica, antes de que me regañe, es obligada en los congresos, pues ahora que ha estado mándole y haciendo sus congresos en Estados Unidos. Es una expositora muy frecuente en todos estos eventos y pues no podía faltar ahora. Y hablando de eso también, pues tienes muchísima experiencia clínica, tienes consulta llena, un problema poder conseguir consulta contigo, entonces pues creo que tienes muchísimas cosas para compartir y estamos muy atentos al tema que cuando me dijiste diabetes tipo 3, yo dije, ¿qué? No, se me hace que se equivocó. ¿Qué cosa? Diabetes tipo 3. Yo, bueno, ok, pues entonces me interesa y pues gracias por estar aquí, Vero, y gracias por compartir esto. No, pues gracias a ti pues por organizarlo, porque siempre hemos peleado por la comunidad habla hispana, ¿no? Que los Ay, congresos sean en español, casi siempre los andamos haciendo en inglés. Y entonces la verdad es que esto está padrísimo porque es esa lucha continua que hemos tenido desde hace muchos años por lograr hacer una comunidad en español, ¿no? Entonces, cierto. gracias por organizarlo. Y gracias a todos los que se están conectando y se van a conectar porque este es un tema muy nuevo, relativamente nuevo. Es un tema del que apenas se está hablando hoy en día y que todavía está en discusión entre la comunidad científica porque en realidad es a una conclusión que se ha llegado estudiando esta reciente o creciente epidemia de enfermedades, de trastornos neurodegenerativos, de enfermedad de Alzheimer, de trastornos conductuales, que antes se asociaban a la edad. O sea, siempre hablábamos de un deterioro que se iba dando con la edad y que hoy lo estamos viendo cada vez en personas más jóvenes y cada vez en más personas. Entonces, eso hizo un llamado, llamó la atención de la comunidad científica, empezaron a analizar y en la última década nos ha dado por regresar un poquito al origen, a la bioquímica, a la anatomía, a la fisiología. Entonces, en realidad es como muy interesante pues las nuevas postulaciones y que a final de cuentas todo se centra y prácticamente todas las enfermedades, hablando desde la parte material, desde la parte del cuerpo, pues tienen mucho que ver y hay un fundamento muy importante en la nutrición, ¿no? Depende muchísimo de la alimentación. Y bueno, pues ya, vamos a empezar sin mayor preámbulo y vamos a hablar de enfermedad de Alzheimer o, como se empieza a llamar ahora,
en un nuevo postulado, diabetes tipo 3, ¿no? Entonces, bueno, con un poquito de antecedentes, el diagnóstico de diabetes generalmente lo hacemos con estos 3 síntomas: sed constante, deseo frecuente de orinar, que es la poliuria, y el aumento de apetito, que es la polifagia. Laboratorialmente, y esto es importante porque de repente van y se toman estudios y bueno, saber a qué estamos, glucosa en ayunas de 126 o más, glucosa mayor o igual a 200 después de 2 horas de haber comido, o una glucosa plasmática en cualquier momento, o sea, yo voy, me tomo la glucosa y si es mayor a 200, bueno, pues ya me está hablando ahí, ya es un diagnóstico de diabetes. Lo tradicional es hablar de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La clasificación ha cambiado cuando se empieza a hablar de la enfermedad. Se habla de diabetes mellitus, diabetes insipidus. Esto se basó a que cuando en los primeros diagnósticos se probara la orina en los pacientes, y mellitus era que pues había azúcar e insípidos que no sabía nada. Bendito Dios, ya no tenemos que andar probando los orines de nadie. Entonces, después cambió la clasificación, que si diabetes todavía existe, pero diabetes infantil, diabetes insulino dependiente, MODI 1, ha tenido varias clasificaciones y hoy prácticamente se resume en insulino dependiente y no insulino dependiente. La gestacional, que es la que se da durante el embarazo, está incluida dentro de la no insulino dependiente. Entonces, estos eran como los 2 tipos de diabetes con los que ya se estaba trabajando, quienes se podían controlar con solo medicamentos hipoglucemiantes o quienes ya requerían insulina dependiendo del tipo de daño o evolución de la enfermedad. Sin embargo, hoy el Alzheimer o diabetes cerebral, como otros autores la han llamado, viene a ocupar el lugar de la diabetes tipo 3. Y aquí es donde entra un poco el conflicto con los médicos, porque no siempre se acompaña de niveles elevados de glucosa. O sea, acabamos de hablar que el diagnóstico de diabetes se hace con una glucosa en ayunos de más de 126 o una aleatoria de 200, y la realidad es que en estos pacientes normalmente no encontramos glucosas elevadas. Y en muchos casos incluso insulina más o menos dentro de parámetros regulares o tolerables. Entonces, ahí es donde ha entrado un poco la discrepancia, porque la diabetes per se, pues es una elevación de la glucosa en sangre. Entonces, ¿por qué hablamos de diabetes cerebral, de Alzheimer asociado a un nuevo tipo de diabetes y le llamamos diabetes tipo 3? Pues bueno, ahorita lo vamos a resolver. Esta imagen me encanta, porque muchas veces los pacientes o no tienen sobrepeso o tienen un sobrepeso muy leve y entonces no toman en cuenta la grasa visceral, porque pueden estar delgados y tener grasa visceral alta. Y casi todos confunden la grasa visceral con el gordito del abdomen, ¿no? Pues asocian como que ahí están las vísceras. Y no, la grasa visceral es la que cubre justamente todo lo que ven en la pantalla, los órganos. Ahí se puede ver un hígado ligeramente graso ya por las marcas, pero bueno, también por ahí el estómago no anda nada bien, los intestinos muchísimo más cubiertos, y así como se ven estos órganos, cuando hay mucha grasa visceral, se cubre hasta el corazón, pulmón, o sea, cualquier órgano puede ser, puede tener grasa visceral. Y por ejemplo, el órgano que más se diagnostica o que primeramente se ve dañado es el hígado, conocido como hígado graso, pero puedes tener todos los órganos grasos si es que hay muchísima grasa visceral. Esto pasa mucho en los obesos mórbidos, pero como les decía, también pasa en la gente que aparentemente es delgada, pero tiene grasa visceral, ¿no? Y obviamente las personas que tienen sobrepeso o obesidad más severo, pues va a haber muchísima más grasa visceral. Y es la que recubre a los órganos. Esta grasa visceral, todos tenemos grasa visceral, todos tenemos que tener un nivel, un porcentaje normal de grasa visceral, porque es parte de lo que protege a los órganos. Sin embargo, cuando rebasamos estos niveles de grasa, se vuelve perjudicial. ¿Cómo empezamos a rebasar estos niveles de grasa en el cuerpo? Pues dietas altas en calorías vacías. ¿Qué es una caloría vacía? Es un concepto que nos habla de un alimento que solo tiene azúcares, pero que en realidad no tiene proteínas, vitaminas, minerales, no hay aminoácidos, no hay ácidos grasos. Entonces, en realidad no me nutre. Sí me aporta mucha energía, o sea, calorías, pero no va a cumplir una función de nutrir. Y esto es muy importante porque si el cuerpo, o sea, comemos no nada más para obtener energía, que era lo que se utilizaba antes. No. Comemos para obtener todos los nutrientes y toda la materia prima que nosotros necesitamos para la síntesis de proteínas, de enzimas, además del aporte de energía.
Entonces, en realidad, cuando yo como calorías vacías, el sistema del cuerpo no detecta que tenemos satisfechas las necesidades de todos estos productos que mencioné y entonces sigue estimulando el reflejo del hambre. Y es así como yo llego a comer muchas más calorías de las que mi cuerpo necesita y todas estas calorías que sobran, que no tienen otro tipo de nutriente, pues prácticamente si yo no estoy haciendo algún ejercicio o alguna actividad que las consuma, se van a transformar en grasa. También pueden ser dietas altas en carbohidratos, porque también están los carbohidratos que todos consideramos buenos, como las frutas, pero si como fruta en exceso, si los estoy tomando en jugos, todas las harinas, todos los azúcares, alimentos procesados, pues van a favorecer esta dieta rica en calorías y como se los he dicho desde hace muchos, muchos años, los jugos de frutas, ni aunque sean de la naranja, de la semilla heredada de la abuelita no transgénica, orgánica, con composta, los jugos de frutas en general generan picos de glucosa y son de los peores hábitos que podemos tener. ¿Qué pasa cuando rebasamos estos niveles de grasa visceral? Pues se liberan unas hormonas que se llaman adipocinas. Estas hormonas generan inflamación celular y además estas hormonas están involucradas en la regulación de insulina. Entonces, a mayor adipocinas, mayor resistencia a la insulina, que es la hormona que todos conocemos asociada al control de azúcar, y a la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. Entonces, fíjense en este círculo vicioso, porque hay grasa, pero no hay nutrientes, entonces se va a seguir estimulando la necesidad de estos nutrientes y entonces voy a tener mucha leptina y entonces voy a seguir voy a tener, la leptina es la que inhibe el apetito, entonces voy a seguir liberando grelina y no voy a tener que me evite el apetito, que me inhibe el apetito. Entonces, aquí se vuelve un círculo vicioso constante donde el paciente siempre tiene hambre, donde no sacian estas necesidades nutricionales y no solo es ansiedad, porque comúnmente siempre que hablamos con esto de no puedo dejar de comer, siempre tengo hambre, me gana, la realidad es que no solo es un tema emocional, sino que se va acompañado de un tema de desnutrición. Entonces, cuando nosotros juntamos la ansiedad con la desnutrición, el resultado es que en realidad no puedo parar de comer. No hay aunque yo haga el intento, pues mi cerebro, mis hormonas van a seguir produciendo o inhibiendo otras y yo voy a seguir teniendo hambre. Y entonces cuando se junta con un tema emocional o con ansiedad, pues voy a abrir el refri y si hay pechuga de pavo o un huevo, pues no es lo que voy a elegir. Voy a tratar de buscar un dulce, una golosina, porque además de saciar mi sentido de hambre, que me está generando las hormonas, voy a saciar mi necesidad emocional, porque eso siempre nos da un gustito de, ay, me comí lo que quise, me supo rico, y voy a tener por unos momentos un poco de sensación de haber liberado dopamina, y eso me va a dar un relax, y entonces vean ahí cómo se va volviendo esto muy, muy, muy complicado y se ponen una sobre la otra. Entonces hay que tomar en cuenta cuando hablamos de tema de hábitos, de adicciones, que en este caso particular se están juntando dos cosas, una necesidad fisiológica y una necesidad emocional. Y entonces eso es un ciclo que es complejo y difícil de romper. Todo esto dijimos que produce inflamación celular y aquí vamos a entrar en otro debate porque tradicionalmente vemos a la inflamación como el malo de la película. Y si bien a largo plazo lo es, la realidad es que los procesos inflamatorios son procesos de sanación, o sea, es la forma en la que la célula ejecuta una serie de procesos para sanar. Pero cuando esto se vuelve crónica, se van a presentar varios aspectos que también van a impactar dentro de la bioquímica del cuerpo, lo que nos da la patología de resistencia a la insulina y ahí es donde se asocia con los trastornos de origen neurodegenerativos. Entonces va a haber una disfunción mitocondrial, va a haber resistencia a la insulina, disbiosis, que ahorita vamos a ahondar un poquito en cada uno de estos temas, lo que también altera la producción de neurotransmisores. Entonces incluso, o sea, ahora tengo una complicación más, se alteran las bacterias de mi intestino, se inflama el intestino y aunque tuviera materia prima, no voy a tener la capacidad para sintetizar estos neurotransmisores o que incluso mis bacterias produzcan ciertos neurotransmisores como dopamina y serotonina.
Entonces, vean cómo se va haciendo aquí un círculo muy complejo. La insulina cerebral, o sea, también puedo generar resistencia a la insulina a nivel cerebral y entonces eso me genera alteraciones en la glucosa cerebral y de ahí se pueden empezar a manifestar algunos trastornos neurodegenerativos, el daño a neuronas que se va a traducir en una deficiencia cognitiva, ¿no? Que a final de cuentas es lo que definimos en el Alzheimer. Y bueno, el último punto ya son consecuencias neurodegenerativas. Entonces, a partir de una inflamación celular crónica, vamos a ver todas estas alteraciones y cómo cada una de ellas va a ir impactando en otros lados. Yo ahorita les estoy hablando de Alzheimer, pero este proceso aplica prácticamente para todas las enfermedades. Las enfermedades crónico-degenerativas nacen de un proceso inflamatorio. Y como bien sabemos, la diabetes no es una enfermedad de ayer estaba sano y hoy me da. Ayer estaba bien, pero hoy me enteré que ya fui perdiendo a lo largo de meses, años, la capacidad para regular mis niveles de glucosa. Hasta que un buen día el cuerpo pierde completamente la capacidad de mantener esa homeostasis y entonces ya la diagnosticamos. Hoy en día, aunque el parámetro de diagnóstico siguen siendo esos valores referenciales de glucosa, los médicos o nutriólogos empezamos a buscar un poquito más, no solo la glucosa, porque la glucosa puede estar bien, todavía no se ha alterado, los niveles de insulina. Y los niveles de insulina nos van a empezar a hablar si tal vez ya se está gestando una resistencia a la insulina y entonces más vale hacer cambios ahora y prevenir antes de que finalmente llegue a desarrollarse la enfermedad de la diabetes como tal. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? La inflamación siempre se considera como la respuesta al daño o a la infección de los tejidos y actualmente sabemos que hay muchísimos trastornos donde hay inflamación, pero no hay daño o infección a los tejidos porque son procesos naturales que realiza el cuerpo para mantenerse. Es como el mantenimiento, es la apoptosis celular, la muerte de las células, cuando está reparando órganos, cuando hay un recambio. Entonces, todo el tiempo el cuerpo está sometido a pequeños fueguitos por aquí y por allá, pero que por supuesto tenemos todos los mecanismos para controlarlos, para que no se salgan de lo que deberían de ser y que incluso son benéficos, porque cuando se dan estos mecanismos de inflamación controlada y adecuada y no en exceso, vamos a producir otra serie de mecanismos contrarreguladores a esta inflamación y entonces nos vamos a sentir mejor y vamos a regenerar las células. Por ejemplo, hacer ejercicio. Hacer ejercicio como tal es un proceso oxidativo y es un proceso que va a generar un poquito de inflamación, pero esta inflamación o este estrés oxidativo leve, moderado, adecuado, va a hacer que la célula, específicamente la mitocondria, responda liberando más energía y produciendo más antioxidantes, antioxidantes de excelente calidad, que van a tener un efecto benéfico en todo el cuerpo. Entonces, un poco de inflamación siempre es buena y es importante encontrarla, ¿ok? En los estudios se informó del aumento de la PCR, que es otro nivel que nosotros utilizamos para ver la inflamación, que es un marcador. Pero la realidad es que cualquier cosa puede subir la PCR, prácticamente los hábitos, la mala dieta, dietas ricas en carbohidratos nos pueden generar esta PCR elevada y solo lo que nos habla es de un estrés metabólico leve, entre más elevada, pues más mayor es el estrés metabólico. Y bueno, ya decíamos que las mismas moléculas que participan o los mismos procesos que inflaman, pues son los que se encargan de reparar la inflamación. Entonces, hoy cuando queremos hablar de que esta inflamación ya se salió de su lugar, la vamos a definir como una respuesta a largo plazo de gérmenes, lesiones o estrés metabólico, ¿no? Entonces, ya no es solo inflamación, sino ya es una respuesta del sistema inmune que cuando es demasiada, pues puede generar una lesión. Pero mientras esté controlada, de hecho es benéfica, es esperada y es parte de nuestro sistema de equilibrio. Y entonces dijimos que íbamos a ver, voy bien, voy muy rápido, sí me están leyendo, voy clarita, pregunto, porque no los... Vas muy bien, vas muy bien. De momento no hay preguntas, pero como te digo, yo creo que mejor dejamos las preguntas para el final para que no te interrumpan. Ok, vale, nada más quería ver si no iba como muy rapidísimo. Va todo en orden. Súper. Entonces, bueno, la disfunción mitocondrial. Esta imagen de la mitocondria me encanta. La mitocondria creo que es el organelo más fascinante que podemos estudiar y que ha sido
o que por lo menos en mis épocas de estudiante de medicina no le dábamos la importancia que sabemos que hoy tiene. Prácticamente su trabajo es la respiración celular y van a generar la mayor parte de la energía química para activar todas las reacciones bioquímicas de la célula a través del ATP. Si se acuerdan de sus clases de secundaria de bioquímica o de biología, debieron de haber visto el ciclo de Krebs y justo ese es el trabajo de la mitocondria. Termina transformando el alimento que ustedes ingieren en su parte final, se vuelve una cadena transportadora de electrones y genera energía, ATP. O sea, fíjense, la comida la vamos degradando estímulos bioquímicos, enzimas, hasta lograr una cadena de electrones que va a generar un estímulo que es lo que nos va a dar energía. Más o menos cada célula tendrá unas 2000 mitocondrias, imagínense la cantidad de energía que necesitamos. En el cerebro tenemos muchísimas más, porque el cerebro es un robador de energía y de recursos. Entonces, las neuronas tienen muchas más mitocondrias que otras células y por eso es que cuando empezamos a dañar las mitocondrias por exceso de inflamación, por exceso de estrés oxidativo, por disminución de oxígeno, pues también vamos a tener, estas alteraciones no van a ser solo en el resto del cuerpo, sino que también van a afectar a las mitocondrias cerebrales. Y si las mitocondrias en las neuronas no están proporcionando energía, pues no va a haber reparación, no va a haber sinapsis, vamos a estar cansados, embotados, y bueno, el que no haya oxigenación a nivel cerebral va a favorecer todo el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces es muy importante pensar en la alimentación adecuada y correcta para evitar esto y no dañar a nuestras mitocondrias. Tradicionalmente, está hoy muy de moda utilizar la coenzima Q10, pero tiene su indicación muy específica. Sin embargo, es una buena idea cuando empezamos a trabajar con los pacientes con disfunción mitocondrial, que son prácticamente casi todos, y lo podemos hacer también a través del Quest9, pero bueno, eso me gusta como ir estimulando las frecuencias, porque realmente muchas veces no es que no tengamos los nutrientes o no los podemos sintetizar, es que la mitocondria ya no puede hacer el proceso. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los factores para ir reparando y a veces con solo hacer un poquito más de estímulo podemos lograr el efecto deseado sin tener que saturar a la persona de exceso de suplementos. ¿Ok? Bueno, la resistencia a la insulina. Esta imagen me encanta porque me parece muy fácil para poderla interpretar. Tenemos un metabolismo normal y entonces ahí está el receptor de insulina abierto y cuando el receptor de insulina está abierto, aquí, pues entonces aquí está la glucosa y entra a la célula y todos felices. Cuando hay resistencia a la insulina, generalmente es una respuesta a exceso de grasa y entonces el cuerpo dice ya no más grasa, entonces vamos a evitar la absorción de azúcar y entonces se da esta resistencia a la insulina y aunque haya glucosa en sangre, que por eso se eleva tanto, no está entrando a la célula. De hecho, la célula no se está nutriendo, lo cual la va a desgastar, la va a cansar, no va a haber ciclo de Krebs, no va a haber ATP, va a favorecer el daño a la mitocondria también. Entonces vean todo el caminito. De hecho, lo que nosotros vemos en la mayoría de los pacientes con diabetes no es una deficiencia per se de insulina. En un principio hay hiperinsulinemia, o sea, el cuerpo, como la célula no tiene glucosa, dice, bueno, pues ha de faltar insulina, empieza a aumentar la producción de insulina y en sangre vamos a encontrar mucha insulina, mucho azúcar, pero el problema es que no hay un receptor que esté captando la insulina para que se dé esta recepción de la glucosa y entonces vamos a encontrar mucha insulina, como pueden ver aquí lo verde, hay mucha insulina en sangre, mucha glucosa que es lo moradito, pero la célula prácticamente no tiene glucosa. Entonces eso va a generar muchos de los síntomas, el hambre constante del paciente, la pérdida de peso porque está buscando encontrar energía de algún lado. Esto solamente al principio es benéfico, ya después se pierde músculo y vienen otras complicaciones. La sed por el exceso de glucosa en sangre. Entonces vamos a empezar a ver estos síntomas típicos ya cuando se ha perdido todo el equilibrio, pero así es como empieza. Siempre empezamos con una resistencia a la insulina. Y esto que antes se veía en personas de mayor edad, lo estamos viendo en jóvenes, lo estamos viendo ya en adolescentes por estas dietas ricas, no solo en carbohidratos, sino en las calorías vacías de las que les hablé hace un momento.
Entonces, esto es como importante aclararlo porque imagínense si ya a los 17, 18 años empiezan con temas de resistencia a la insulina, lo más probable que a la edad de 30 años ya tengan el diagnóstico de diabetes. Entonces, desde muy jóvenes podemos ayudar a prevenir esto y también vean el impacto. Si está ya aquí la resistencia a la insulina, se puede hacer cerebral y tal vez no veamos de pronto un Alzheimer en un joven, pero sí mayor irritabilidad, problemas de concentración, trastornos cognitivos, alteraciones del sueño, que de repente asociamos a la edad, pero que en realidad a esa edad pues no te debería doler nada, ¿no? Deberías estar muy bien. Entonces, esto que les voy a enseñar, aunque está enfocado hacia Alzheimer, aplica para todo tipo de personas donde quieran controlar la inflamación y favorecer estos procesos. De hecho, hoy en día ya hay psiquiatras que están tratando muchísimas alteraciones desde la depresión, tomando en cuenta los niveles de glucosa, estabilizándolos y obviamente mejorando la dieta y se ven resultados maravillosos, ¿no? Eso me encanta. Entonces, cada día vamos a tener más herramientas a través de la alimentación para no tener que estar sugiriendo medicamentos y todos sean como mejores hábitos, ¿no? Disbiosis. La disbiosis es un tema hoy en día muy discutido. Generalmente se asocia a malas dietas, también se asocia a la toma excesiva de antibióticos o antibióticos recurrentes. Después de un tratamiento de antibiótico, más o menos yo me tardo entre 8 meses a un año en restaurar el equilibrio de mi microbioma. Entonces, esa es otra. El uso excesivo, por ejemplo, de enemas o de estas terapias colónicas donde se utilizan 10 litros de agua, si se hacen muy seguidos y sobreestimulan, pues también pueden provocar una disbiosis. Muchísimos tipos de medicamentos, parásitos. El tema de los parásitos hoy en día a nivel mundial es cada vez, está bajamente diagnosticado, pero cada vez es más recurrente encontrar trastornos de parásitos y eliminar los parásitos es una buena idea. Digo, no sé si a ustedes les pasa cuando están trabajando con algún cliente en sus equipos, normalmente suelen encontrar que siempre está hablando que si parásitos, que si amibas, y le preguntamos si el paciente tiene síntomas, no los tiene. Incluso a veces mandamos a hacer estudios clínicos y no encontramos nada así como tal, pero hay mecanismos naturales para desparasitarnos que no sea necesariamente tomar los típicos antiparasitarios que nos pueden ayudar y que eso también va a favorecer a tener una buena microbioma y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando se da esta disbiosis? ¿Qué es la disbiosis? Nosotros tenemos, esta pregunta me fascina porque siempre es, ¿cuáles son las bacterias buenas y cuáles son las bacterias malas? No hay bacterias buenas y no hay bacterias malas, hay bacterias. Las bacterias tienen que estar en su lugar y en cantidades correctas. Entonces, si de repente por alguno de estos factores que ya dijimos, yo modifico la cantidad y a lo mejor llego y aniquilo a cierto tipo de bacterias, voy a permitir el crecimiento de otras. O por mi mala alimentación, una alimentación rica en azúcares, voy a alimentar más a unas bacterias que a otras, lo que va a generar el sobrecrecimiento. Y cuando hay sobrecrecimiento de esas bacterias, se hace un caos, ya no hay un microbioma sano que está en homeostasis, ya hay más de unas bacterias que de otras, y entonces ahí es cuando se vienen alteraciones digestivas o alteraciones justamente en la síntesis de neurotransmisores, porque hoy sabemos que muchas de las bacterias que se encuentran a nivel intestinal nos ayudan a producir neurotransmisores. Entonces recuerden que por cada célula tenemos 10 bacterias, obviamente entrando en contexto que una célula es de este tamaño, ¿no? Comparado a una bacteria que sería como de este tamaño. Entonces, nuestras células siguen siendo más grandes, pero tenemos todo un hábitat de bacterias viviendo ahí en nuestro intestino y entonces producen estos neurotransmisores que nos ayudan a compensar a nivel cerebral y que necesitamos todo el tiempo, porque la serotonina, pues no solo la vamos a secretar cuando estamos tristes o cuando hicimos ejercicio o cuando estamos muy felices, sino constantemente estas mismas hormonas tienen otras aplicaciones a nivel local y entonces las bacterias nos ayudan a mantener ese equilibrio, ¿ok? Entonces, cuando faltan estos neurotransmisores, también se favorecen alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad, depresión y todo eso pues va a favorecer también a un proceso de neurodegeneración. Ahora sí, la neurodegeneración. La resistencia primaria a la insulina del cerebro
o sea, ven ese cerebro hecho de puros azúcares, y la deficiencia de insulina en general en el resto del cuerpo van a mediar el deterioro cognitivo y a largo plazo es lo que me va a generar la enfermedad de Alzheimer. Quiero que piensen en este proceso muy, muy, muy largo y seguro muchos de ustedes habrán leído ya o habrán escuchado de este libro que se llama Cerebro de Pan, escrito por un neurólogo. Ahí todavía no se encontraba esta asociación con nombre, pero él ya hablaba de todos estos trastornos neurodegenerativos asociados a dietas ricas en azúcares, y por ahí hay que entender que el cerebro, las neuronas, las paredes celulares están hechas de grasa. Las hormonas, el precursor es la grasa. Entonces, en realidad, casi siempre hoy en día tenemos una dieta rica en carbohidratos, mediana en proteínas y muy bajita en grasas, porque hemos criticado a las grasas o hemos satanizado a las grasas de muchísimas formas en los últimos años, por ahí de entre los 60, 70, que en Estados Unidos se da como una epidemia de infartos, la gente está cayendo muerta. En los estudios vieron mucha grasa y asociaron esa grasa a la ingesta de grasa. Y entonces cambia la industria alimentaria, cambian las recomendaciones y se pide una dieta baja en grasas. Y es cuando empezamos, para compensar, porque nos daba hambre, porque la grasa como combustible nos da muchísima más energía. Entonces, como necesitábamos, pues empezamos a comer más, porque ya no era suficiente lo que estábamos consumiendo y empezamos a comer muchas calorías vacías, porque esto también se da de la mano con el aumento de la industria alimentaria, que realmente fue el problema inicial, no la grasa. Empiezan a salir todos los cereales, los dulces ricos en calorías, la comida rápida, las hamburguesas, todos estos productos, los refrescos ya cada vez con más azúcar, más conocidos, a mayor distribución, y eso es lo que empezó a aumentar el azúcar, como resultado la grasa visceral y como resultado los infartos, porque ustedes deberán de saber que la Asociación Interamericana de Cardiología reveló un estudio hace unos años donde encontró que el 50% de los infartos no están asociados en lo absoluto a colesterol elevado. Entonces, el colesterol no siempre está alto. El problema no es ni en la producción de colesterol ni en la ingesta de grasas, sino en el exceso de azúcar que lleva a un proceso de acidosis, y esa acidosis, cuando ya se vuelve metabólica, el cuerpo no la tolera, no es compatible con la vida y se sobreviene un infarto. ¿Ok? Entonces vean la importancia de todo este mecanismo. Digo, lo estamos reduciendo a una patología, a un grupo de patologías a nivel cerebral, pero la realidad es que la inflamación celular crónica es la que como resultado pues va a alterar todos nuestros sistemas y es la mamá de todas las enfermedades. Esta diapositiva me encanta porque voy a hablarles un poquito de la glucotoxicidad. Ahí. Espérenme que no puedo mover esto. La tecnología y yo. Entonces, la glucotoxicidad puede ser endógena o exógena y se va a dar por exceso de glucosa. Puede ser porque yo le esté ingiriendo demasiado o porque yo esté teniendo algún mecanismo donde haya mayor producción de glucosa. ¿Qué pasa cuando hay demasiada glucosa donde no tiene que haber? Bueno, se dan lesiones en las paredes de los vasos y puede ser esto periférico o local. De aquí que podamos encontrar también mayor cantidad de infartos cerebrales, de alteraciones en la circulación. Obviamente al dañarse la microcirculación no llega el oxígeno, lo que afecta a la mitocondria. Y entonces todo esto son diferentes mecanismos que llevan a un mismo punto y se vuelven un ciclo vicioso donde uno va obstaculizando al otro, porque acuérdense que todo en el cuerpo está conectado. Todo funciona a través de la biorretroalimentación, de una mensajería de vías de señalización. Entonces, cuando alguna vía se ve afectada, se van a ver afectadas todas las vías intrínsecas alrededor de esa, y esto es como el periférico y el viaducto, y entonces se para y ya no hay conexión, caos vial, y ya todo fue un desastre. Entonces, esto es muy importante ver cómo la glucotoxicidad va a dañar incluso a varios órganos a largo plazo por esta afección a la microcirculación. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el Alzheimer? Que es,
Perdón, no sé qué. No nos asustes, conecta eso, por favor. No. Está conectada. No sé qué pasó. No sé qué hice, pero ya pasó el susto. Ok. Perdón. No me regañes, no me regañes. Ahí voy. De la tecnología no me encanta. Pero bueno, a ver. Entonces, la plática hoy es hablar del Alzheimer, de este aumento que hemos encontrado en todas estas alteraciones cognitivas y neurodegenerativas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en esta patología? Pérdida progresiva de fibras y células, obviamente la desconexión de todos estos circuitos sinápticos, y todo eso va a mediar la atrofia cerebral, que por supuesto se vuelve crónico y empeora con el tiempo. Todas las anomalías bioquímicas, moleculares, celulares que preceden o acompañan esta neurodegeneración, incluido, esto es súper importante, el aumento de la activación de los genes promortales, van a generar el deterioro del metabolismo energético, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo crónico o inflamación celular crónica que va a dañar al ADN todo este proceso neurodegenerativo es el que vamos a encontrar en el Alzheimer. Lo curioso, y aquí es donde empezamos a hacer la asociación, es que también lo vamos a encontrar en los pacientes con diabetes. Quienes tienen una diabetes crónica de muchos años de evolución o muy descompensada, vamos a encontrar estas mismas alteraciones cognitivas. Ahí fue donde se empezó a hacer esta asociación. Se vieron que los pacientes de Alzheimer tenían estos trastornos cognitivos, estas lesiones bioquímicas, moleculares, celulares, pero esto mismo se observa en los pacientes con diabetes. Cuando esto sucede, se ponen a investigar. La única forma de diagnosticar correctamente el Alzheimer o de llegar a un diagnóstico es post-mortem, a través de una autopsia, analizando el cerebro. Y entonces se dieron cuenta de esta similitud y es aquí donde nace la idea de que los trastornos cognitivos neurodegenerativos estaban asociados a una diabetes. Entonces, diabetes cerebral, Alzheimer, diabetes tipo 3, estamos en este debate. Lo que sí sabemos es que la glucotoxicidad, el exceso de azúcares que llevan a la resistencia a la insulina, van a producir y van a generar este daño a nivel cerebral, aunque no estén tan elevados los niveles de glucosa. Hay metabolismos muy privilegiados, donde por cuestiones genéticas, de herencia, más que por hábitos, aunque se tenga una mala dieta o una dieta rica en carbohidratos, no subimos de peso, no acumulamos tanta grasa, pero sí acumulamos, y ese poquito de grasa visceral en un metabolismo tan efectivo es capaz de generar los mismos daños que una grasa visceral mayor en un metabolismo no tan efectivo. Entonces, aquí es donde empieza este debate, donde ya no nos tenemos que esperar a problemas de glucosa severos, a un diagnóstico de diabetes, sino que desde mucho tiempo antes podemos ver el comportamiento de la insulina y con base en ello plantear una mejor alimentación para la persona y ayudarla con todos estos temas metabólicos y entender que incluso muchos trastornos o muchas enfermedades que estamos atendiendo desde otra perspectiva pudieran tener su origen en la alteración de la bioquímica, en la alteración de los electrones, porque al final de cuentas todo esto, señores, es un fenómeno eléctrico. Ahí es donde nuestro equipo nos puede ayudar a hacer maravillas porque no nos tardamos tanto en lograr el efecto a nivel celular. Entonces, podemos ver recuperaciones mucho más rápidas, mucho más efectivas cuando combinamos recomendaciones nutricionales adecuadas con una terapia de este tipo. Vamos a ver muchos mejores resultados y vamos a poder prevenir desde ahora este tipo de alteraciones para que no sea en el mañana, ¿no? Entonces, igual, cuando vayan a atender a alguien o vayan a ver en sus consultas a alguien con cualquier trastorno cognitivo, busquen los azúcares, busquen la insulina, busquen toda esta información, la mitocondria. Ahorita vamos a ver las sugerencias, una guía general para poder atender esto, pero busquen la información y la van a encontrar en su matriz. Y va a ser muy interesante ver cómo desde un origen podemos hacer todavía cosas más grandiosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos, además del biofeedback, que ahorita vamos a ver? ¿Qué nosotros hacemos para tratar esto? Pues dieta desinflamatoria. ¿En qué consiste una dieta desinflamatoria?
porque esa es la pregunta de los 64,000 que siempre me hacen. Bueno, ¿y me puedes dar una dieta o me puedes decir qué debo comer? Digo, no hay una dieta, cada uno tenemos diferentes necesidades, actividades, entonces de alguna manera no podríamos decir, ay, bueno, pues nada más esto y ya. Pero hay algunas cosas que son muy básicas en la alimentación hoy en día y que tenemos que modificar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es que sea una dieta alta en grasas. Y aquí voy a tocar un tema que ya lo he discutido en los últimos 2 años y lo vuelvo a tocar porque ha sido sumamente criticado, pero ya tengo el respaldo nuevamente de la Asociación Americana de Cardiología, porque hace 2 años publicaron, nos equivocamos, por favor sí consuman huevo y mantequilla porque son importantes. Cuando normalmente estas dos grasas, tanto la mantequilla como el colesterol del huevo, ha sido sumamente prohibido, sumamente satanizado, y no comas huevo y cómenlo de vez en cuando y se te va a subir el colesterol y te va a dar un infarto. Y hoy lo que sabemos es que esas grasas favorecen el HDL, que es nuestro colesterol buenísimo, y es el que nos va a permitir controlar la inflamación. Y que el exceso de grasas vegetales, que son las que consideramos buenas porque son monosaturadas, son las que nos inflaman un poquito más. Es decir, si yo como en exceso aguacate, que me encanta, o todos los aceites vegetales, que aunque ya se ha hablado mucho, todavía mucha gente los sigue utilizando, o cocino con estos aceites vegetales, que es de los peores hábitos que puedo hacer, bueno, pues entonces voy a tener todo el tiempo inflamación. De hecho, yo les puedo decir que mis pacientes, cuando necesito realmente inducir una desinflamación muy profunda, prácticamente elimino, o no prácticamente, elimino todas las grasas vegetales, ni aguacate, ni ninguna, ni aceite de oliva extra, de ninguna grasa vegetal. Nos quedamos con la mantequilla, nos quedamos con otro tipo de grasas para cocinar, para consumo, ¿no? La grasa de las proteínas. El aceite de coco es la única excepción aquí a la regla, porque siempre habrá una excepción a la regla, porque es una grasa vegetal, pero es una grasa saturada. Entonces tolera muchísimo más el calor y favorece procesos desinflamatorios que queremos inducir en un principio. Entonces podría ser también una de las participantes en esto, pero evitar todos los aceites vegetales, que esto incluye las nueces, el cacao, las almendras, los pistachos, todas estas nueces, todas estas oleaginosas, porque son grasas vegetales. Ahora, no quiere decir que ya no las van a comer nunca en la vida o que, no, 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 en lo absoluto. Solo que cuando yo quiero iniciar un proceso desinflamatorio, tengo que asegurarme de eliminar todo aquello que me produzca inflamación, ¿no? Porque todo mi sistema está inflamado, no necesito yo estar produciendo inflamación. Recordando que esa inflamación la tendríamos que tener todo el tiempo, que es buena, que necesitamos tanto los protectores, los desinflamatorios, pero también necesitamos lo que nos inflame. Necesitamos del ácido araquidónico para generar estas reacciones inflamatorias a partir de las grasas vegetales, que son benéficas para que el cuerpo haga los procesos opuestos. Entonces, sí tiene que haber cierto contenido de grasa vegetal en nuestra vida diaria, pero cuando queremos iniciar un proceso desinflamatorio, por lo menos un mes, a mí me encanta quitarles todas las grasas que son vegetales para lograr un mucho mejor efecto. Entonces, alta en grasas, baja en carbohidratos, y específicamente nos referimos a los carbohidratos procesados, a los carbohidratos simples, a las pastas, a las harinas, al arroz, a las donas, al pan, ¿no? Y dejar los carbohidratos como los vegetales, algunas frutas, pero también no excederse en frutas, porque la fructosa también es otra de las cosas que nos produce muchísima inflamación, es un azúcar que nos genera mucha inflamación. Lo he visto en el consultorio, sobre todo cuando llegan con padecimientos de gastritis muy fuerte. Eliminamos también todo tipo de frutas, y es cuestión de que en 2, 3 días, por lo mucho en 7 días que se elimina la fruta, empiezan a bajar los niveles de acidez, mejora mucho la gastritis, y cuando de repente el paciente dice, me siento bien, va y se come una fruta, inmediatamente tiene si no ha sanado, pues tiene esta sensación de reflujo o de ardor a nivel digestivo, a nivel del estómago, pero una vez sanado, esa es la ventaja de todo esto. Una vez que sanas todo, tu alimentación puede ser muchísimo más equilibrada, y sí, de vez en cuando puedes comer frutas y puedes hacer incluso una golosina, ¿no? Pero cuando ya estés en un equilibrio, mientras
tú estés en un desequilibrio y quieras lograr revertirlo, pues vale la pena hacer el esfuerzo de hacer estas modificaciones. También les hablo de la suplementación correcta a la edad, género, peso y talla. Aquí todavía hay muchos debates. Sin embargo, en la medicina, para hablar de grado médico, hoy hablamos de nutracéuticos, ya no solo de suplementos, como que suplementos el de la farmacia, que tiene dosis diarias básicas, dosis elementales, como para que yo no desarrolle una deficiencia per se, pero existen otros dos tipos de dosis, la dosis terapéutica y la dosis óptima. La dosis óptima es donde yo pues no tengo una enfermedad, pero a lo mejor vivo aquí en la ciudad o me expongo a mucho estrés o por mi tipo de trabajo o tengo pues algo que no está ideal y entonces simple y sencillamente aumento el consumo de estas vitaminas y minerales para asegurarme que pueda contrarrestar los efectos del otro lado. Y también hay que recordar que tristemente, y ayer lo decía un poco Isaac, ¿no? Él trabaja con las plantas, pero a final de cuentas con los cultivos, pero hoy en día tenemos un gran problema de desmineralización a nivel de los subsuelos. Eso hace que las plantas crezcan sin tanto, pues sin tantos nutrientes y las plantas pues se las comen, o las dietas que les dan a los animales que hoy nos comemos tampoco es muy buena. Entonces aquí encontramos deficiencia de aporte nutricional en lo que nos debería nutrir, que eso también hace que tendamos a comer un poquito más. Entonces a veces equilibrar la suplementación con una dosis óptima, tomando en cuenta todos esos factores, tomando en cuenta qué tipo de suplemento es el que se está dando, porque la forma bioquímica de ese suplemento puede favorecer o no la absorción del mismo y los efectos que este va a tener. De ahí que mucha gente de repente va a estas tiendas como el Costco y compran el Super Omega en 3 pesos y se toman la dosis que dice ahí y no les hace ni lo que el viento a Juárez, porque no tienen ni dosis óptima como para nada más que fueras sentirme mejor, y mucho menos van a llegar a una dosis terapéutica, ¿no? Para ponerles un ejemplo que creo que ya lo había mencionado en alguno de los Friday Focus Call que teníamos antes, la vitamina C tiene una dosis diaria básica de 175 a 325 miligramos, es como lo mínimo necesario para no tener deficiencia de vitamina C. Y la dosis óptima es 1 gramo al día y ya las dosis terapéuticas que se aplican por otra vía son de 6 a 10 gramos. Entonces, ven la diferencia abismal entre cada una de las dosis. Obviamente, cada dosis va a tener una aplicación distinta. O sea, al tener una aplicación distinta, pues el efecto va a ser diferente. Entonces, si yo me quiero tomar algo como antioxidante, pero me tomo 125 miligramos de vitamina C al día, pues no va a tener la función de antioxidante como tal, sino va a ser una dosis básica para que yo no desarrolle ninguna enfermedad. Si yo quiero que realmente funcione como un antioxidante extra que me aporte algo, pues mínimo debo tomar 1 gramo diario de vitamina C. Si ya yo estoy con alguna enfermedad, pues sabemos, o no sé si han escuchado de las megadosis intravenosas que van de los 6 a 10 gramos de vitamina C en padecimientos como el cáncer, ¿no? En algunas clínicas se usan estos combos, obviamente eso el estómago no lo tolera y se hacen por vía endovenosa. Entonces, esto es importante. También tenemos la ventaja de que el cuerpo, a través de nuestros equipos, pueda mejorar. No es que lo vayamos a producir si no tenemos la capacidad, pero mejoramos la sensibilidad para la absorción de ciertos nutrientes y a los que sí producimos o a los que sí sintetizamos, podemos estimular la síntesis de estos cuando tengamos alguna deficiencia o queramos lograr un objetivo nutricional particular. Pues bueno, esta es la parte teórica de lo que significa la resistencia a la insulina, la diabetes cerebral, cómo se asocia al Alzheimer, y es un tema que está en pañales, y digo relativamente porque a lo mejor para la ciencia tradicional está en pañales, pero desde hace 20 años ya estaba el libro de Cerebro de Pan, ya se habían descubierto estas cosas, muchos estudios hechos en escuelas donde se asocia el déficit de atención y los trastornos cognitivos en los niños, se han visto que cuando se les quitaba el exceso de azúcares, esto mejoraba, se quitaban los medicamentos, ya no tenían déficit de atención, estaban mucho menos irritables. Entonces, todas estas cosas que se han venido hablando en los últimos 20 o 30 años, finalmente se les está poniendo en un lugar, se les está dando un nombre y se está haciendo investigación
para realmente poder determinar esto. Y vean qué importante, porque a lo mejor ya nunca nos preocupa el peso, creemos que todo se arregla con una pastilla y en este caso ni siquiera la glucosa está alterada, pero eso no tenga que hacer un esfuerzo de tener una mejor alimentación para proteger mi cerebro, mis neuronas y hablando un poco como ustedes o los que me conocen saben que mucho de lo que yo he investigado a lo largo de mi carrera profesional, en el 90% de las veces es porque se ha asociado a una vivencia propia que me ha obligado a buscar o investigar o de mi familia. Y justo este tema lo empecé a investigar porque creo que puedo tolerar subir, bajar de peso, hacer, pero lo que no puedo tolerar es no entender o estar embotada o que mi cerebro no funcione como yo estoy acostumbrada a que funcione. Y eso me empezó a pasar hace unos años y entonces, bueno, que si depresión, que si el duelo por mi mamá, que si la niña no dormía, entonces yo tampoco, que si el insomnio, que si 20,000 cosas, tratamientos, terapias, pero no llegaba como a recuperar esa función de mi cerebro. Yo no me sentía bien. Y entonces finalmente en mis múltiples lecturas y demás llego a esta conclusión, me meto muy a fondo de leer la parte de mitormesis, de entender cómo funciona la mitocondria, ver cómo están funcionando las grasas, cuál es el metabolismo, qué sucede. Y me doy cuenta que en toda mi vida tenía una dieta bajísima en grasas porque a mi mamá, en paz descanse, le había dado un infarto cuando yo todavía no nacía y el cardiólogo le quitó la carne, le quitó la grasa y le quitó la sal. Y me explicó tantísimas deficiencias, alteraciones a lo largo de mi vida. Y bueno, modifiqué, me hice una dieta desinflamatoria y bueno, sentí que me regresaba a la vida, sentí que otra vez mejoraba mi memoria, que ya no estaba yo tan embotada, que volvía a comprender lo que leía. Mi glucosa no se alteró, tenía una glucosa de 90, subió, porque mi glucosa suele estar como ahora ya en 75, subió, pero no había una alteración como tal. Y la insulina en los estudios la empecé a ver, no rebasando límites, pero ya subiendo. Entonces, todos estos parámetros me hicieron, ok, tengo un cerebro de pan, y entonces a modificar los hábitos y los cambios han sido extraordinarios. He tenido o tengo la oportunidad en la actualidad de trabajar con algunos pacientes que ya empiezan con estos trastornos neurodegenerativos y si bien no les puedo decir que van wow, por lo menos lo que ya logramos es detener el proceso, o sea, ya no ha avanzado, se detuvo. Entonces creo que ese es un gran inicio de tener este proceso degenerativo y en gente mucho más joven donde apenas empiezan las alteraciones, con unos efectos maravillosos. Les puedo decir que en 2, 3 semanas de haber empezado a hacer los cambios de las terapias, empiezan a sentirse con más energía, mejor memoria, más capacidad. Entonces, realmente es algo que creo que debemos empezar a poner atención todos. Veremos qué nombre le pone al final la ciencia. Lo que no está en duda es que los trastornos neurodegenerativos están asociados o tienen una relación directa a la resistencia a la insulina y esta está dada por aumento de grasa visceral, resultado de una dieta rica en carbohidratos o en exceso de calorías vacías. Entonces, esta es como la conclusión más importante. Y ahora sí, sin más choro, vamos a hablar ya de lo que vamos a hacer en el equipo. Entonces, igual en lo que, bueno, ya saben, cargan a su paciente como siempre, meten los datos y se van directamente a calibrar. Ayer Isaac nos dieron algunas pautas, siempre las pueden utilizar, hay miles de cosas que podemos hacer en nuestros equipos todo el tiempo, a veces eso alarga mucho las sesiones, pero bueno, si está en el tiempo, si tienen chance, siempre tratar de hacer todos los procesos que nos enseñan, que nos sugieren, para tener una mucho mejor, eso no lo puedo quitar el ruidito, una mucho mejor actividad o resultado, ¿ok? Bien. Lo que vamos a ver aquí, bueno, ya nos lo había puesto, ya lo habíamos visto ayer, las geopatías, que siempre es interesante ver qué es lo que está, cuáles son las geopatías que están alteradas para buscarlas. Y me habla, por ejemplo, aquí Saint George, que me habla también de azúcares, Hartman de procesos degenerativos. Entonces, como ir tomando en cuenta la información que está aquí,
cierro calibración, pero me regreso porque a mí me encanta ver todo el tiempo la barra de Celli antes o los parámetros de estrés del cuerpo eléctrico. Y esta barrita me parece de lo más importante. Cuando yo tengo a alguien aquí, voy a tener a una persona muy capaz para responder a cualquier estímulo que yo le dé. En esta parte va a haber una mucho menor respuesta, pero cuando el cliente anda por acá, prácticamente la posibilidad de una respuesta rápida está muy lejos. O sea, el cuerpo realmente no tiene la capacidad. Normalmente esa pérdida de capacidad en la reacción eléctrica se asocia a deshidratación y desmineralización. Así como hemos juzgado terriblemente a la grasa, hemos juzgado terriblemente a la sal y la consideramos como uno de los peores enemigos del ser humano cuando es el mejor amigo del ser humano. Es el que nos permite mantener el equilibrio de la bomba sodio-potasio, que es pues el intercambio de energía, transporte de materia, o sea, es básica. También nos permite todos los mecanismos bioeléctricos porque es nuestro conductor, nos permite mantener niveles de potasio, nos permite mantener el líquido donde tiene que estar, ¿no? Entonces, de repente, pues hemos limitado a nada el consumo de la sal o a muy poquita, bebiendo un exceso de líquido sin electrolitos, sin minerales, entonces también estamos viendo ahí una alteración incluso a nivel neurodegenerativo por deficiencia de sodio. Entonces, cuando ustedes ven que alguien está por acá, piensen en que tiene una deficiencia importante de electrolitos, seguramente uno de los más importantes, sodio como extracelular y magnesio como intracelular. Entonces, revisar siempre esos niveles de minerales es importante y siempre agregar un poquito de sal a la comida. No quiere decir que se vacíe en el salero, pero sí que la comida ni sepa desabrida, ¿no? Ni sepa salada. Si sabe salada, ya se pasaron. Si está desabrida, le falta. Y buscar una sal que no esté procesada, lo más pura que se pueda encontrar para asegurarnos que tenga todos los minerales, las trazas minerales que tiene la sal, ¿no? Porque si la compramos procesada, pues ahí estamos perdiendo muchísima información. Bueno, de ahí me encanta entrar siempre que tengo como algo muy específico que quiero tratar y que ya sé en el cliente, me encanta entrar a Shaping Function para programar la galletita, como nos hacía Bill Nelson hace muchos años en un congreso, para programar la galletita, la recompensa que va a recibir durante la sesión cada vez que logremos una rectificación correcta, una rectificación adecuada. Y la que vamos a elegir en estos momentos es, aquí está, todas las hormonas hipotalámicas, porque vamos a trabajar un poco con el hipotálamo, con nuestro centro. Le vamos a dar doble clic, se va a poner aquí, nada más simple y sencillamente le doy Engage, que se active. Y entonces ahora en lugar de amor, que es la que siempre está por default, pues nosotros vamos a elegir con cuál. No vamos a trabajar con la insulina, que era algo que en algún momento yo pensé como una buena idea cuando trabajaba con pacientes con diabetes, pero en realidad es que la insulina como tal, generalmente en quienes tienen estos trastornos, no es que no haya insulina, hay muchísima insulina, lo que hay es resistencia a la insulina. Entonces, en realidad, prefiero utilizar hormonas relacionadas al control de la propia insulina que la insulina por sí sola, ¿no? Pero bueno, aquí de repente si quieren trabajar alguien que tiene problemas tiroideos o algunas otras alteraciones, pues pueden utilizar alguna de las hormonas que están por ahí y van muy bien. Entonces cerramos y ya saben, siempre antes de hacer el test, que esto lo veíamos ayer y que ya ustedes lo deben de saber, activar el campo de indeterminancia cuántica, el campo de conciencia positivo, todo esto se los anoté en la guía que hice con la intención de que ustedes puedan tomar en cuenta todos los paneles que utilizo, pero muchas veces me pasa que, sobre todo ya después de 2 o 3 sesiones que he trabajado más con el paciente, que ya empiezo por un lado y entonces el equipo me va llevando hacia otro lado y aunque trato de no saltarme ciertos pasos que considero muy importantes, de repente la sesión cambia un poco el giro, pero estas son como ideas a partir de las cuales ustedes podrían hacer 1 o 2 sesiones iniciales para ver la respuesta a desinflamar. Si bien lo estamos enfocando hacia Alzheimer, es algo que pueden utilizar también en todos los que padezcan o que tengan grasa visceral en exceso. Y bueno,
ponemos siempre el body viewer, que eso me encanta hacerlo como de primera instancia, iridología, el disease, ok, el disease dictionary, los dejo aquí abajito y ahora sí vamos a hacer el test. Creo que esto lo debí de haber hecho antes para acelerarnos un poco, pero vamos bien en tiempo, ¿no? Bueno, entonces ustedes ya saben interpretar perfectamente estos valores, ¿no? Voltaje, amperaje, resistencia, hidratación, oxigenación. Y por ejemplo aquí, sobre todo hoy en día, que de repente muchos ahora tienen el hábito de tener un oxímetro, de estar revisando sus niveles de oxigenación, porque me han escrito y me dicen, oye, es que en el oxímetro la oxigenación sale bien, pero el equipo me marca otro tipo de oxigenación. Aquí estamos hablando de la oxigenación a nivel súper micro. O sea, en los recónditos más bajitos, en las mitocondrias. Entonces, si la oxigenación ahí está mal, vamos a pensar siempre que hay un proceso de estrés oxidativo no adecuado. El estrés oxidativo es como las bacterias. No es bueno y no es malo. Tiene que estar en equilibrio. El estrés oxidativo es un proceso que es así. Estrés oxidativo, que al respirar tenemos estrés oxidativo, pero cuando se excede, cuando es demasiado, cuando se vuelve crónico, cuando no alcanza a compensar con lo que limita esa oxidación, es cuando se vuelve negativo. ¿Ok? Entonces, no es como que el malo de la película, no es que siempre tenga que estar buscando tomar antioxidantes en exceso, porque aunque me estoy oxidando todo el tiempo, mi cuerpo tiene con qué. Entonces, es importante siempre mantener el equilibrio y pensar en eso cuando vayamos a recomendar, a tomar cualquier tipo de suplementación, no excedernos en los antioxidantes si es que no es necesario, ¿no? Cuando es necesario, pues hasta mandarlos en dosis muy elevadas. La hidratación, y le preguntamos a la persona, ¿usted toma agua? Y casi siempre nos contestan, sí, 2 o 3 litros. O sea, a lo mejor están tomando demasiada agua, no están tomando electrolitos, y entonces, aunque incluso pueden estar reteniendo líquidos, verse hinchados, la realidad es que están deshidratados, porque nuevamente el agua no está donde tiene que estar, está en otro espacio. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, la celulitis, ¿no? No la infecciosa, sino la piel de naranja que a nadie nos gusta. Eso es exceso de agua y lo pueden ver en muchísimos deportistas que hacen mucho ejercicio, que no tienen nada de grasa y que tienen celulitis, porque en realidad no es exceso de grasa, es la célula adiposa encharcada, llena de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a quitar eso? Que tomemos agua con electrolitos, que nos aseguremos de tener buenos minerales y caminar en movimiento, porque favorece el movimiento linfático para eliminarlos, ¿no? Pero en realidad el tema en la celulitis es más de deshidratación. Entonces, tomen en cuenta esos datos y casi siempre lo van a encontrar en sus clientes. Ok, de ahí, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en Body Viewer? Ya terminamos el test, entonces vamos a poner nuestros programas, que igual luego eso lo hago mientras estoy en el test. Y en el Body Viewer me gusta poner, bueno, ya saben, Program Start, Load Individual Movie Program. Ahorita nada más lo voy a poner y lo voy a quitar porque es auditiva y si no nos vamos a cansar, pero es una de las terapias que más me gusta, este panel de therapies, porque trabaja con una frecuencia auditiva y eso nos va a ayudar a tener un mejor resultado. Pero bueno, ahorita la voy a parar para no estar escuchando el ruidito, pero es de las cosas que me gusta dejar poner y empezar a trabajar cuando voy a hacer una sesión dirigida a disminuir el exceso de inflamación. Lo mismo en iridología, ponemos oído más etc. y siempre por default nos marca respuesta inflamatoria, entonces la dejo en la respuesta inflamatoria. Y finalmente, en el disease, que yo siempre he dicho que es el calmalópata, ¿no? Aunque no tenga diabetes el paciente, aunque solo vayan a trabajar, no padezca diabetes, perdón, aunque solo vayan a trabajar un trastorno neurocognitivo, a mí me gusta trabajarlo ya como una diabetes, a lo mejor latente, de tipo endocrina. ¿Por qué? Porque es toda la alteración hormonal. Entonces, me gusta elegir
calma a mi alópata que llevo adentro y que quiere hacer algo muy tradicional y específico. Y entonces, bueno, ya saben, hacemos la parte de calibrar la reactividad del paciente, la bioresonancia, y le damos clic en AutoTreat. Se va a cargar aquí información de frecuencias, puntos de acupuntura, terapia de color. Entonces, le damos AutoTreat. Y ya que están todas, clic abajo y todas quedaron trabajando desde atrás y me puedo yo desentender de ese proceso. No sé si ustedes han escuchado hablar de Grigori Grabovoi. Yo creo que algunos de ustedes sí o la mayoría. Y Grigori Grabovoi a mí me encanta y todas las series numéricas porque nuevamente somos un fenómeno eléctrico. Trabajamos con base a números e instrucciones. Los genes se prenden, se apagan, todo se ven luces. Somos como un gran circuito. Y estos son como códigos, ¿no? Como cuando un programador mete un código en la computadora para que se ejecute, pues prácticamente estas para mí son las series numéricas, me encantan y he visto resultados maravillosos. Entonces me voy a el generador de orgón. A mí me gusta dejar 2 metros porque estamos trabajando en lo local, entonces me gusta pensar que es un poquito más intenso, pero ustedes pueden elegir el metraje que ustedes quieran del espacio donde están trabajando. Siempre le pongo conciencia universal para que impacte a él y a todo lo que es a su alrededor. Y el número, que todo esto en lo que van a recibir, es 889-314-798. Ese número es para equilibrar el sistema endocrino, que es el que realmente está en jaque ante toda esta inflamación, es el que está respondiendo, es el que está conteniendo, es el que está, por un lado la provoca y por otro lado está intentando contenerla. Entonces está agotado porque por un lado hay fuego, por otro lado lo está apagando y el caos es a nivel endocrino. Entonces hay que trabajar con eso. Entonces ya que eligieron qué es lo que van a poner, activan el campo orgone. Ok. Cerramos. Ok. Volvemos a cerrar. Y aquí me quedo. Me encanta esta terapia. Y entonces me voy a donde dice Timed Treatments. Activo. Y bueno, aquí por default siempre nos marca 1. Entonces mi recomendación es siempre hacer un poquito de caso al subconsciente. El sistema inmune siempre con la inflamación se ve afectado. Quienes estuvieron en la plática, si no por ahí la voy a tener Fabián, que dimos del intestino permeable, justamente les hablaba yo de cómo funciona la inflamación sistémica a nivel del intestino. Entonces eso está muy padre. Entonces de ahí me voy a no trabajar, aquí tenemos blood sugar disorders, pero no voy a trabajar blood sugar disorders porque nuevamente estoy concentrada en trabajar la inflamación. Hoy vamos a tratar de inducir un proceso desinflamatorio que, aunado a los cambios de los que hablamos, de mejores grasas, de muy poquitos carbohidratos, prácticamente solamente viniendo de las verduras y cantidad suficiente, moderada de proteína, vamos a lograr resultados maravillosos. Entonces seguimos trabajando con la inflamación. Entonces yo le doy clic aquí. Me gusta llevarlo a 7. El número 7 me encanta. Mi papá decía que todos los ciclos a nivel celular son en 7. Y he visto como que es el número que casi siempre me responde. Entonces siempre pongo el 7 en minutos. Cuando yo voy a trabajar con alguna terapia específica, cuando es la que eligió el equipo, pues suelo dejar el tiempo que ha sugerido. Le doy clic y entonces siempre debo esperar a que haya una rectificación arriba de 85. Otra de las cosas que les he comentado y que a mí me gusta hacer cuando lo hemos platicado es el tratamiento cuando es sutil, cuando la respuesta es, cuando yo envío un estímulo sutil, la respuesta va a ser sutil. Y esto es, sobre todo cuando queremos hablar de las crisis curativas. Las crisis curativas siempre van a existir, pero no tendrían que ser tan agudas, tan molestas, tan incómodas. Podrían ser bastante leves, incluso imperceptibles. ¿Ok? Porque el paciente pues ya tiene sus alteraciones. Entonces, si yo presiono demasiado, si yo doy un estímulo muy fuerte, pues la respuesta, la contrarrespuesta va a ser igual de fuerte y entonces puedo tener crisis curativas muy intensas que no me gustan, que tampoco le gustan al paciente. Entonces,
Si en 3 intentos no lo han logrado, lo mejor es tomar nota y abandonar para en una siguiente sesión volver a hacer algo. Pero aquí ya empezaron a hacer un pequeño estímulo, ¿no? Que prácticamente es lo que se hace en homeopatía. Buscamos dosis muy sutiles para trabajar en la parte más fina y más micro del cuerpo para estimular que justo todo este fenómeno eléctrico vuelva a su estado de equilibrio. Bueno, supongamos que ya hicimos el proceso, que ya llegamos ahí a donde queríamos llegar, ya pusimos nuestro orgón, ya todo, terminamos, cerramos. Y cuando regresamos aquí a la matriz principal, vamos a ver el icono de Orgon Active, que sabemos que significa que ya está activado, y eso ahí se va a quedar trabajando. Me voy a Programs. Bueno, me salté algo importante, pero esto sí se los anoté, pero ustedes esto ya lo saben, ¿no? Siempre Universal Biofeedback Therapy, a mí entrar aquí y hacer los programas sugeridos me parece esencial, porque es como regular todo el sistema bioeléctrico con el que quiero trabajar para tenerlo en las mejores condiciones para que funcione mejor todo lo que yo vaya a hacer. Entonces, siempre este es como con el programa que siempre empiezo por default en cualquier tipo de sesión que yo vaya a hacer, y siempre pues las terapias recomendadas, por lo menos la que esté en amarillo. La primera me va a garantizar casi que prepara el terreno bioeléctricamente para que todas las frecuencias de estímulos, todo lo que yo haga durante mi sesión tenga un mucho mejor resultado. Bueno, ahora sí me regreso a donde iba. Ya preparé como todo mi terreno y entonces sí, como tal, voy a empezar a trabajar la parte nutricional que me parece importante para poder estimular todos los efectos que yo quiero después de esto. Entonces ya saben, calculamos, le decimos ok, entramos a homeopatía básica. No se preocupen por los clics, si en eso voy un poquito rápido. Todo eso lo tienen anotado en las hojas y en los protocolos que subimos a la página, entonces todo viene paso a paso para que no se les vaya ningún proceso. Ya que hice eso, me voy a ir principalmente a la vitamina B. La vitamina B, específicamente primero la riboflavina, porque es la que trabaja mucho inflamación, demencia, y además junto con la niacina, B2 y B3, son grandes antioxidantes, reparan las que empiezan un poquito parte del ciclo de crecimiento. ¿Dónde vamos a ver la rectificación? Porque dice, vea la rectificación, pues aquí atrás. Si como aquí ya lo logramos, tuvimos una rectificación rápida, si no la obtuve al principio, pues cierro, vuelvo a entrar y vuelvo a dar clic sobre la vitamina que trabajé. Esto es importante en todas las vitaminas y minerales, de hecho por eso siempre se recomienda que cuando vayamos a tomar algún suplemento nutracéutico, lo hagamos acompañado de la comida. Muchísimos minerales dependen de otros para absorberse o vitaminas dependen de otro que las conduzca. Por ejemplo, la vitamina D, pues siempre tiene que ir acompañada de una grasa. ¿Por qué? Porque es una vitamina liposoluble. Entonces, si hay grasa, va a poder tener quien la transporte. Si no hay grasa, pues nada más la vamos a tener ahí desperdiciada, ¿no? Entonces, es importante siempre, como con los alimentos. Ahorita trabajamos una vitamina B, pero vamos a hacer aquí el Nutri-Energy Balance, igual hasta que rectifique, con la idea de trabajar con el resto del complejo B, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso cuando vayamos a trabajar con estos grupos o cuando vaya yo a recomendar un suplemento. Sé que muchos de ustedes trabajan algunas marcas, siempre tienen que ir acompañados de los alimentos para asegurarnos que se va a absorber bien. Los suplementos no son idealmente en un estómago vacío. Siempre con la comida antes, a media comida, después, eso no importa tanto, pero sí cuando hay alimentos para asegurarnos que van a ser correctamente metabolizados y absorbidos y que van a estar como las contrapartes que necesitan para justo lograr que suceda esto. La siguiente vitamina que vamos a trabajar es la vitamina D. Y lo vamos a hacer por varias cosas. Una, porque se asocia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa con la vitamina D? El páncreas, lo primero que sintetiza es proinsulina. La proinsulina es como el precursor de la insulina. Entonces, si no hay vitamina D, hoy tan sonada con la infección que está
en jaque al mundo, pues no se va a producir esta insulina y eso también nos hace daño y no necesitamos muchísima insulina de buena calidad para hacer que funcione el sistema. Entonces la vitamina D es la siguiente vitamina que vamos a trabajar y es muy importante. Igual, Nutri-Energy Balance. Y haciendo un breviario cultural aquí de la vitamina D, es muy importante que tengamos niveles óptimos de vitamina D. Y cuando me refiero a óptimos, es si ustedes se hacen un estudio, que es la 25-hidroxivitamina D, yo en el 90% de mis pacientes está baja. O sea, no poquito, está súper baja. Trae unos niveles de 10, de 12, lo cual es bajísima. La literatura o los laboratorios reportan que a partir de 23 hasta 100, de 30 a 100 ya está padrísimo, ¿no? Menos de 10 es una deficiencia grave, en 23 moderada y a partir de 30 ya le hiciste y de 30 a 100 es el rango correcto de vitamina D. A mí el que me gusta, el óptimo, el que sugiere el Instituto de Medicina Funcional, es un rango entre 40, o sea, arriba de 40 y 60. Pues ese es como el rango óptimo. Puede ser mayor hasta 80, por arriba de 100 ya es tóxico, pero entre 40 y 80, 60, tenemos el nivel óptimo de vitamina D para asegurarnos que haga todos los procesos. Trabaja a nivel cerebral, trabaja en la producción de insulina, también protege y estimula los neutrófilos, repara el ADN, tiene muchísima importancia la vitamina D. Esta la obtienen gratuita con el sol, pero si andan vestidos todo el día y nada más salen y les dan la cara 2 minutos, pues no es suficiente. Es como cuando tenemos a los bebés chiquitos y el pediatra siempre nos dice que le demos bañitos de sol en pañalito y que primero lo pongamos de un lado y luego del otro para que todo su cuerpo produzca vitamina D. Pues eso es lo que habría que hacer, asolearnos para que se active el proceso de síntesis de la vitamina D y nosotros diariamente estamos produciendo aproximadamente 10,000 unidades internacionales de vitamina D con una adecuada exposición al sol. Si no tenemos esta adecuada exposición al sol, es donde entra la suplementación, pero ojo, la suplementación no sustituye que nos salgamos tantito, aunque sea un ratito, aunque sea nada más la cara, 2, 3 veces al día, a que nos dé el sol. Porque lo que finalmente va a activar de forma correcta la función de la vitamina D y además va a favorecer la producción de otros antioxidantes y hormonas importantes como el óxido nítrico, necesitamos sol. Entonces, somos como girasolitos. Por favor, en medida de lo posible, si no están en la playa, si no se pueden asolear de forma constante, bueno, pues tomen vitamina D para tener niveles óptimos, pero eso no sustituye que necesitamos un ratito de sol, la esquinita del sol, el baño, los 5 minutos de relax, donde además de estirarse, pues se den un bañito de sol, que es importantísimo. Ojo también, si ustedes usan bloqueador y se van a dar un baño de sol después de ponerse el bloqueador, de nada sirve el baño de sol. Los baños de sol tienen que ser sin bloqueador y hoy tenemos otro debate entre los dermatólogos y el resto del mundo, porque el dermatólogo dice que si me asoleo sin factor de protector solar me va a hacer daño y puede ser que sí, pero si todo el tiempo tengo el factor de protector solar, pues tampoco voy a absorber lo bueno del sol y eso no me funciona. Entonces, a lo mejor si no se van a estar exponiendo al sol, tal vez no sea tan necesario utilizar tanto protector solar y poder salir. Digo que el protector solar tiene una media de 2 horas, entonces a lo mejor se lo ponen en la mañana, las mujeres casi siempre en todas las cremas de día hay un poco de factor de protección solar, y entonces 2 horitas después, por ahí de las 11, salen un ratito, se solean 5 minutos, les cae un poquito de sol, regresan, siguen trabajando, y luego a lo mejor en la tarde, como a las 4, otra vez, se dan otro bañito de sol, y aunque no es lo óptimo, es ideal y es mucho mejor que no solearse nunca. Y ya cuando se vayan a Acapulco o a la playa o si están en otra parte donde haya más solecito y tienen esa oportunidad de solearse más, pues háganlo todos los días. Si usted se asolea todos los días y bien, no, seguramente si hace el estudio no va a tener problemas de vitamina D y no se tiene que tomar nada. Pero para los que vivimos encerrados en 4 paredes, Godín, en todo el tiempo en las oficinas, que casi no nos asoleamos, que estamos rodeados de edificios o que no hay tanto sol, pues bueno, la suplementación y aunque sea micro bañitos de sol, que siempre nos van a caer bien. ¿Ok? Después de trabajar la vitamina B, que me fascina, y la vitamina D, nos vamos a minerales.
que no necesariamente los vamos a trabajar. Le hacemos load para que cargue la información. ¿Ok? Y voy a buscar inflamación. Nuevamente la idea aquí es lograr un efecto desinflamatorio en esta primera sesión. Casi siempre anda en las crónicas. Pero ahora no la encuentro. A lo mejor anda en las agudas y no la vi. Porque es muy común verlo en la parte de arriba, en las crónicas. Casi todo el mundo tiene mucho tiempo con inflamación, pero ay, no alcanzo a ver. No me deja la pantalla, seguramente está por aquí abajo, pero no está. Entonces, ya que no encontramos inflamación, me voy a ir a toxicidad, porque acuérdense que la inflamación termina por producirnos, bueno, más bien, la glucotoxicidad, la lipotoxicidad, el acúmulo de estos nutrientes en exceso, pues me va a generar toxicidad, que también favorece la resistencia a la insulina, pero hagamos de cuenta que esa inflamación debe estar aquí abajo y como estoy compartiendo la pantalla, no logro moverla y seguro si muevo voy a perder algo aquí, entonces mejor hagamos de cuenta que esto es inflamación. Le vamos a dar doble clic, vamos a ver cómo se va a la parte superior y me voy a ir a Virtual Doctor Test. O sea, lo vamos a utilizar como entrada al doctor virtual para poder un análisis de qué es lo que estuviera afectando o qué está rodeando a esta inflamación. Aquí más que nada me gusta tomar datos. Si de repente me habla de alergias, alguna alergia alimentaria, pues yo casi siempre le pregunto a los pacientes, oye, ¿tú comes maíz? Y coincide con que o sí comen mucho el producto, aunque no lo hayan comido recientemente, o la otra es que justo se lo comieron un día anterior. Ay, sí, ayer comí, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues no, si aparece como un alergeno, pues es que no les cae tan bien y entonces podrían proponer que dentro de las cosas que van a quitar, que producen inflamación, sea pues alguno de los alimentos que aparece aquí, que es común, que aparezcan aquí algunos alimentos cuando hay alergia, en este caso fue el maíz. Por ahí también nos está hablando de hongos, problemas del azúcar. Entonces, toda esta información siempre analizarla, tomar dato. Ok, nos salió una alarma. Cuando nos salga una alarma, siempre dar doble clic aquí, que eso ya se puede, cosa que me fascina, para tratar de equilibrar. Y recuerden que si me dan más de 3 alarmas, pues lo ideal es parar por justo esto que decíamos. Si yo impulso suavecito, pues voy a tener una respuesta suavecita. Si estoy impulsando o es muy fuerte, pues la respuesta va a ser fuerte y no va a ser agradable o puedo generar resistencia. Entonces, relajen a su cliente, pídanle a lo mejor que respire 2 o 3 veces. La coherencia respiratoria, el respirar de forma pausada, también va a favorecer enormemente el control de la inflamación y la realización de muchísimos procesos, incluidos la oxigenación a nivel de la mitocondria. Pero tiene que haber coherencia entre mi respiración y mi latido cardíaco. A eso se le llama coherencia cardíaca. Es una respiración coherente con el latido cardíaco. Cuando yo logro hacer eso, voy a optimizar muchísimo mi nivel de oxigenación, retomando el hábito que ahora traemos todos hoy en día de andar checándonos la oxigenación y de repente la gente me dicen es que no sé cuánto tenía antes, ¿no? Porque de repente encontramos algunos que tienen 89, 91 y no está relacionado con la enfermedad que actualmente está de moda, está relacionado con un exceso de inflamación, una hipoxia crónica que ya estaba ahí dada, pero que no se habían dado cuenta porque no se andaban tomando el oxímetro, el oxígeno todo el tiempo, entonces no sabían que la tenían, pero sí se daban cuenta que si a lo mejor caminaban de más o ya eran una empinada, se cansaban, les faltaba el aire, o que si corrían ya al momento de correr no respondían igual y había como una pequeña disnea leve. Entonces, ahí esos son datos de que no estoy pudiendo suplir mis requerimientos de oxígeno ante mis necesidades y puede haber de fondo inflamación. Entonces, ahora que todo el mundo tiene el hábito, pues muchos no saben si están enfermos, si algo les pasa, si en realidad siempre han tenido así la oxidación, la oxigenación. Entonces, pues cuando lo veíamos, ¿no? Si es en nuestro bar hop, pues hablamos de la microcirculación del oxígeno y entonces si la vemos bajita, eso a largo plazo se puede representar en una hipoxia, ¿ok? Baja de oxígeno en los tejidos. Entonces, bueno, ya hizo el test, ya hicimos el treat, bueno,
lo ideal sería hacer bien el treat, buscar la rectificación arriba de 85. Aquí también aparecen siempre, por ejemplo, aquí está apareciendo el cerebro, que pues, si fuera en un paciente, es una paciente que tiene inflamación, entonces pues ahí me lo marca. Y también me va a dar a lo mejor algunas recomendaciones nutricionales que pueden ir a trabajar directamente en la matriz o que a lo mejor le pueden sugerir o verificar que si tal vez ya tomó un suplemento, ese suplemento contenga algunos de los nutrientes que están recomendando o revisar incluso en los manuales que se tenía antes de Quantum de hace mucho tiempo, hay un rubro donde vienen como todas las vitaminas y los alimentos que las contienen. Entonces, sugerir a lo mejor tener preparado un archivo de ese tipo para poderle sugerir a la persona que a lo mejor debería aumentar la ingesta de tal o cual producto con la intención de mantener los niveles adecuados. Aunque eso podría ser muy bajito, lo adecuado sería elegir una buena suplementación si es que lo necesitara. No es que a todo el mundo le vayamos a mandar 20,000 suplementos, ¿ok? Ya que hicimos eso, nos vamos a ir en LP, porque no existe patología sin estrés, sin emociones, y esta me encanta. Esto lo hago creo que desde el primer día, desde que agarré yo por primera vez el equipo. Siempre que voy a trabajar este panel, hago un pulso de relajación, que se relaje. Vamos a tocar emociones, a lo mejor vamos a hablar de estrés, a lo mejor él ni tiene esta conexión o esta conciencia, pero la célula se va a resistir porque es la que tiene la información, la que tiene el recuerdo. Entonces, siempre 3 zaps así ricos para relajarlo, pedirle que respire, para evitar las reacciones de alarma y para que realmente logremos llegar como al fondo donde queremos llegar, tanto de la parte emocional como en la parte neuroquímica, que es ahora lo que más me gusta trabajar, hablar y hacer. Ya que terminamos con esta relajación bonita, que son saps, pero si ustedes se los han dado, la verdad es que sí relajan. Y bueno, suele ser como cuando rectifican. Hay quienes rectifican desde el primero, pero me gusta dar 3, como 3 cositas, 3 empujoncitos bonitos como para decir, todo va a estar bien, no te preocupes. Y después de hacer eso, en este orden es como me gusta hacerlo. Primero, me gusta estimular los neuropéptidos, porque obviamente sé que muchos de los neuropéptidos que yo quiero, que son los neurotransmisores, van a estar bajitos. Entonces, me gusta primero estimular. Y obviamente doy clic, me espero y busco una rectificación de arriba de 85. Después de estimularlos, voy a balancearlos para que justamente ya no queden unos sobreactivados, sino ahora sí, ya queden todos en el balance correcto que deberían tener, para que no haya más, menos, para que estén todos donde tenían que estar. Y después de hacer esos movimientos, me gusta estabilizar la red neural porque va a responder a la presencia o no de estos neurotransmisores que ahora están en equilibrio. Entonces, en ese orden me gusta trabajar estos 3 desde esa lógica y siempre he visto buenos resultados, incluso cuando yo me llegaba a hacer solo como un balance de neuropéptidos que me gusta mucho, me siento mucho más enfocada, me siento bien, es como un pequeño clic que me doy de vez en cuando, muy de vez en cuando tengo tiempo, y es de las cosas que disfruto cuando me puedo dar una terapia de esquío. Y de ahí me voy a Special Quest 9 Therapies y me gusta dejar inflamación. Ya saben cómo se activan estas terapias. Y después les mando con Fabián o se los comparto en el chat. Si no, lo pueden buscar en YouTube, así, coherencia respiratoria. Y cuando yo trabajo terapias de este tipo que sé que se van a tomar un rato, puedo tomar 2 decisiones dependiendo del caso. Tal vez platicar un poco más con el paciente, aprovechar para explicarle las dudas de la alimentación, o que me platique un poco de su forma de vivir la enfermedad, los síntomas que tiene, porque hay muchos síntomas que de repente los dejamos de considerar síntomas o en la cotidianidad se conocen como resultado de la edad y no existe eso. No existe eso de resultado de la edad. O sea, no tienes, me queda claro que el sistema va así y luego tiene una meseta y luego va para abajo, tiene un declive. Y que la respuesta de un niño no se compara a la respuesta de un adulto mayor. Sin embargo, esta disminución de la regeneración y de la capacidad celular no tendría que estar relacionada con un deterioro.
van cambiando las capacidades, van cambiando los horarios, pero eso no significa que tenga que yo acumular 3,500 achaques porque ya cumplí 30, porque ya cumplí 40, porque ya voy a cumplir 60, o sea, no. El avanzar en edad no significa avanzar en achaques, en deterioro, en degeneración, en sufrimiento, en dolor, no. La vejez tiene que ser digna, tiene que ser saludable y no tienen que ir acompañada de 20,000 achaques. Entonces, siempre me gusta hablar y explicarles un poquito de que pues, no todo es como que no es así, que no es la edad y que cuando el sistema empiece a trabajar nuevamente en equilibrio, en homeostasis, muchas de estas cosas se van a reparar y van a mejorar su calidad de vida y su adaptación a lo que haya. Entonces, o uso estos momentos para hacer eso, o pongo la respiración de coherencia cardíaca, que normalmente es un proceso que dura 3 minutos, lo hacemos 2 ciclos y el paciente se relaja muchísimo. Incluso para dormir es una buena idea. Bueno, ya saben que cuando terminamos estos, cuando rectifican, los tenemos que cerrar nosotros, porque si no, ahí se quedan prendidos por los siglos de los siglos. Y de ahí cierro todo y regreso a la pantalla de inicio a trabajar con mis favoritos, que son la matriz. La matriz es uno de mis, a veces me quedo toda la sesión en la matriz tratando de descifrar al paciente y lo que estoy encontrando y la información que me da. Y otras veces, bueno, me doy tiempos de hacer este tipo de cosas cuando estoy ya muy segura, sobre todo en las primeras sesiones que todavía no sé por dónde va el paciente, también hago esto. Entonces me voy a Information, Info View, Information, borramos la información que está ahí, me pregunta, ¿está usted segura de que lo quiere borrar? Le digo que sí. Siempre asegurarme de estar en la main matrix, en la matriz principal, y me voy a la cajita de Go to Number, y en el protocolo que les di van a estar número por número. Lo que hago yo es escribirlo, y vamos a reparar el microbioma. ¿Se acuerdan que hablamos de la disbiosis? Pues me di a la tarea de buscar como las bacterias más relevantes e importantes para estabilizar el microbioma. Y entonces vamos anotando el número. El siguiente es 953. Le doy ir al número, selecciono y arrastro a la bandeja. Y así lo voy a hacer con todos los números, con todos los números que les anoté, para crear como una especie de combo donde podamos ir metiendo toda la información. Le doy Load Report, cargar el reporte. Digo, faltan más, pero el proceso ya lo vieron. 2 veces hasta que diga Report Items Loaded. Entonces me voy a Autofocus, elijo el tiempo, 3 minutos, y le doy clic. Y voy a buscar una rectificación. ¿Cómo encuentro la rectificación en el perfil de entrada? Con el Excellent. Cuando yo escucho un Excellent, cuando veo un Excellent, es una maravilla, me fascina, sobre todo en la matriz, y entonces cuando decido trabajarlo aquí. Entonces, por un lado vamos a restaurar la microbiota, y por otro lado vamos a trabajar la mitocondria y todo lo que les he estado hablando, y entonces tengo otros números que quiero que trabajemos de uno en uno. 10,506, me voy al número, lo encuentro, este es para páncreas, de ahí lo selecciono, hay que descargar los ítems, importantísimo descargar los ítems, selecciono el ítem, hago la reacción individual y voy a dar un zap de 30 segundos. ¿Por qué hago la reacción individual y no nada más doy un zap? Pueden dar nada más un zap como un pequeño estímulo, pero me gusta ver la reacción individual para poder, perdón, déjenme tomar porque no paro y hablo y hablo. Y ya se me resecó la garganta. ¿Qué les decía? ¿Por qué hago la reacción individual? Porque tomo nota de lo que está asociado y a la siguiente sesión veo cómo está el panel, qué cambió, qué mejoró, si está igual, si tuvo los mismos números, si rectificó bien, si se tardó, si qué pasó. Por ejemplo, vean aquí la coherencia es altísima, la rectificación es bajísima, o sea, prácticamente no sirvió. Y entonces le doy clic en interpretar resultado. Justamente aquí, fíjense, me asocia a postura, me habla de enzimas, siempre emociones. O sea, la información aquí es vasta
para hacer una sesión de 3 horas. Pero yo puedo ir tomando nota, seguir analizando, y para quienes tienen una formación en coaching o psicología, esto es información que cura, porque mientras están usando este tratamiento, este equilibrio, ¿no? Le dan ahí el unsub para que sea rápido y le damos clic para que lo trabaje. Para ir como platicando estas emociones y entonces poder hacer consciente a la persona con quien estamos trabajando de cómo pues las emociones también afectan e impactan de forma negativa algunos órganos, y eso los hace más sensibles de que ante o inflamación yo responda con una enfermedad. Siempre he dicho que la enfermedad tiene 3 pies: la desnutrición, la toxicidad y las emociones. Entonces, cualquiera de alteración en estos pies que sostienen el equilibrio frágil de la salud, pues puede generar alteraciones en distintos niveles, y casi todas tienen un poquito de cada pie, ¿no? Entonces, bueno, buscamos igual aquí la rectificación, ya subí a 100 en la primera, perfecto. El siguiente número que les puse es el 2905, páncreas, me gusta trabajar el páncreas, y sobre todo porque dice reducción de la secreción de insulina. Entonces, como yo les había comentado, en las personas que están con este tipo de trastorno, no es que no tengan insulina, tienen un chorro de insulina, y lo que yo quiero es disminuir la insulina. En este número está la mitocondria, para trabajar la mitocondria, restauración del ADN en la mitocondria. O sea, vamos, fue como un tour rápido por todas las causas que generan esta consecuencia llamada Alzheimer, ¿no? Esta consecuencia llamada diabetes cerebral, diabetes tipo 3. Entonces, todas como que un pequeño equilibrio para lograr que todos estos sistemas que están interconectados avancen hacia una recuperación. Ya que puse todos los números, que son 7, que ahí los van a ver, esta es la justificación, es trabajar mitocondria, ADN mitocondrial, y trabajar con toda la microbiota. Son las 2 cosas que vamos a hacer aquí. Y de ahí nos vamos a ir a Autofocus App. Y aquí hay 3 cosas que me gusta trabajar. Además, amo el Autofocus App. Yo, en lo personal, casi siempre cuando voy a hacer un Autofocus App, como me enfoco más en la parte de la materia, me gusta siempre ponerle a doble. Y si voy a trabajar con parásitos particularmente, máximo, porque si no, los parásitos son una cosa más necia y difícil y no se puede. Entonces, aquí hay 3 cosas que me gusta trabajar. Autosap para tejido inflamado, Autosap para hipotálamo y vesícula. Ay, me equivoqué perdón. Aquí está el de inflamación, pero de hipotálamo y vesícula, porque ya dijimos que se unen la desnutrición con la emoción. Y acuérdense que justamente la relación entre el hipotálamo y la vesícula es lo que nos hace luego comer para satisfacer necesidades emocionales. Entonces, ese SAP prácticamente a todo mundo se lo doy siempre, me fascina. La primera vez que yo me lo puse, me impresionó el resultado, ¿no? Y claro, si uno no hace cambios y no hace conciencia, pues no sirve, pero siempre como hacer este pequeño estímulo, y sobre todo cuando son las primeras sesiones, los pacientes sienten un cambio ahí interesante, y más cuando les queremos cambiar la alimentación y hay un poco de resistencia, ¿no? La palabra dieta la vemos como la mala de la película, y yo siempre les digo a mis pacientes, oigan, es que todos tienen una dieta. Lo que comes es tu dieta, como para tratar de resignificar que el comer saludable significa estar restringido. No, no significa estar restringido. Significa tomar excelentes decisiones para que te funcione. Y bueno, el Feel Good SAP, que prácticamente igual que el Gallbladder es de mis favoritos, ¿no? A diferencia de Filipa, fíjense desde mi lógica, y lo llevo haciendo años, y alguna vez se lo escuché a Dave Cowan, y me pareció muy lógico y me encantó. Me equivoqué de botón, usted disculpe. Me voy a Programs, Electrophysiological Oscillation FREC. Me voy hasta la última barra, Subspace Morphic Trance. Le doy clic en Start. Y entonces para mí, la lógica de hacer esto es justo ya picoteé, hice, y volvemos a que somos un fenómeno eléctrico y que tenemos diferentes capas, desde los electrones hasta la materia fija, que van a generar distintos niveles de acción. Entonces, todos estos niveles van a tener una respuesta a los diferentes estímulos, porque aunque son diferentes, están interconectados.
Entonces, esta última terapia, después de los movimientos que hice, que a lo mejor algunos trabajaron en lo sutil, otros trabajaron más en la parte material, otros trabajaron en los campos externos, lo que quiero es unificar que todo este trabajo que se dio en diferentes niveles esté sincrónico, que trabaje en sincronía con todo lo que acabo de hacer para unificar estos procesos y que la persona obtenga, por supuesto, un mucho mayor beneficio. Entonces, siempre en un cierre de sesión, esta me parece una gran estrategia como para asegurarme que todo lo que acabo de plantar funcione. No es como cuando plantas algo y al final le echas agüita para asegurarte que esa plantita en ese suelito todo que haya quedado bien, pues es más o menos como mi intención. Asegurarme que todo el trabajo que acabo de hacer va a funcionar. Me gusta rectificar hasta el final. Y obviamente, bueno, pues ya que termino el proceso, el check current rectifications. Y con esto estaría yo terminando. Bueno, llegamos aquí. Siempre, pues acuérdense, ¿no? Estas 3 no quedaron bien, entonces vuelvo a seleccionar una por una, doy clic en Start, o sea, todo esto tiene que quedar completamente inactivado para asegurarme que se trabajó en todos los niveles. Una vez que lo he hecho, cierro aquí y me voy siempre, vean, pues ahorita quedó bajito, fue en el último porcentaje, pero aquí también vamos a ir viendo hasta qué números llega. No hicimos como tal una sesión. Check current rectifications. Siempre ver la información que sale aquí, que ahora ya no me sale al principio, me sale en un final, pero me confieso que no he podido actualizar mi software, entonces espero que Luis Pinales por ahí próximamente me ayude a actualizarlo. Le doy corregir hasta el máximo y listo. Con eso doy por terminada la sesión, la clase y estoy lista si es que alguien tiene dudas, si ya se durmieron, si no tienen dudas, si todo quedó clarísimo. Si Claro que van a haber preguntas, Vero. Está buenísimo. Una cosita que tengo que decir es que si, por ejemplo, Vero les dice que la barra de serie está un poquito, que va a ser difícil que encuentren una reacción rápida si en la barra de serie está en agotamiento por este tipo de datos. O te los comenta Vero, porque Vero ya lo vio con sus, ¿qué? Cientos o no, miles bueno, de... tengo 17 años, 17 años de Te trabajo. ves más grande. ¿Eh? Te ves más grande de 17. Tengo 17 años trabajando con el biofeedback. Empecé a los 25 y esto lo he visto una y otra vez, Fabián. Son conclusiones de años de trabajo. Gracias a Dios tengo una consulta súper activa. Veo entre 8, mi máximo 11 pacientes por día. Y bueno, ¿qué te digo? Son patrones que he observado en todos los casos que he atendido. Claro, y pues por eso va a valer la pena que le den una revisadita a la grabación. Y pues como les comenté antes, pueden ustedes comprar los apuntes de los expositores en la página de Mandalay. El de Vero, el de Filipa, el de Isaac y el de Freddy, que estuvieron ayer aquí. No veo preguntitas. Bueno, encuentro aquí una pregunta que dicen que si, pues aprovecharemos que te certificaste en nutrición, ¿no es cierto? Y preguntan que si recomiendas, bueno, no sé si venga mucho al caso la pregunta, la verdad, pero preguntan si recomiendas la dieta cetogénica. Sí, pero bien llevada. La dieta cetogénica puede ser acompañada de muchas grasas vegetales y como les decía yo al principio, porque les meten lácteos también, que también es súper inflamatorio, meten aguacate, meten harina de almendra o almendras y esto para mantener los niveles de grasa altos y eso a veces puede producir más inflamación. Entonces, una dieta cetogénica no dependiente de la grasa vegetal y no hipercalórica me parece una muy buena idea, sobre todo cuando tu intención, más que desinflamar, es perder peso rápido, cuando necesitas bajar la grasa visceral, ¿no? O sea, como que te urge más bajar la grasa visceral porque si no, no hay manera de poder favorecer la desinflamación, es una buena idea.
Te preguntan sobre el ayuno intermitente. ¿Cuántas Uy, horas? es la cosa más hermosa del universo. Tenemos que hacer una clase de eso. Llevo varios meses estudiando el ayuno intermitente, me encanta, porque más allá de ser algo que nos ayuda a mantener un peso saludable, a no acumular grasa visceral, los milagros que hace con la producción de células madre y de hormona de crecimiento cuando esos ayunos prolongados. Las recomendaciones, si ustedes quieren hacer ayuno intermitente de verdad, no digan, hoy voy a pasar de comer normal, mañana hago ayuno intermitente porque ya leí que tantas horas. Dense chance de ir con un nutriólogo, con un profesional de la salud que les puede indicar la mejor forma de iniciar el ayuno intermitente y cómo manejarlo, porque bien llevado es una maravilla. O sea, no saben los beneficios para todo tipo de enfermedades. Y bueno, para un mantenimiento de la salud es una delicia y hay que quitar muchos mitos de que si no comes y que si a las 12 horas y que si te desnutriste y que si ya te da sarcopenia y que si no sé qué. Si estás bien nutrido, por eso es importante no brincar al ayuno intermitente de la noche a la mañana. Si tú estás bien nutrido, no va a pasar todo eso. Entonces, Ah, y hay de una hecho puede ser indicación. un poquito difícil porque ya sabes que ahora pues nos rastrean todo lo que hacemos en el teléfono y si pones ahí ayuno intermitente, Sí, te empiezan a salir anuncios en Instagram y en Facebook y te luego puedes bombardean. caer por ahí con algún website medio raro, curioso, mejor ir en persona. Sí, y de verdad, miren, hay mucha información y mucha gente se vuelve autodidacta y está padrísimo, pero si lo van a hacer así, hay que leer mucho. Si no se van a empapar del tema, no les interesa tanto, pues sí acudan con alguien que los pueda guiar, porque tú lo sabes, Fabián, de repente la gente sigue dietas de moda o a alguien a una dieta le funcionó muy bien y se la comparte y el resultado no es el mismo y podemos poner en riesgo o incluso complicar lo que queríamos mejorar. Sí, así es. A ver, preguntas sobre el protocolo, o bueno, no protocolo, pero Guía, sí, es guía, una guía. guía que nos acaba de mostrar Vero. Te digo que Eh, no sé si los aburrí, si entendieron muy bien o cómo. no creo que se hayan aburrido, ¿eh? Ok. A ver, mm, ¿de qué manera se pueden eliminar los parásitos? Pregunta Teresa Morales. Bueno, aparte de trabajarlos aquí muchísimo, les digo, cuando quieren trabajar, cuando yo quiero trabajar parásitos, y justo es algo en lo que he estado estudiando un poco porque no quiero utilizar los antiparasitarios, pero ahí les va todo lo que he estado leyendo en los últimos meses y que justo estoy poniendo en práctica, como siempre, en mi persona y mis hijos, mis más grandes conejillos de India, por eso los amo y los adoro. Gracias, tengo dos. Mi marido también participa en los experimentos, entonces muy divertido. Y lo que hago es, en luna llena, el té de pasote, sabe a rayos, pero es una maravilla, por 3 días, un día antes de la luna llena, el día de la luna llena y el día siguiente, porque es cuando es más fácil matar a los parásitos, se toman ayunas y con eso, y si, bueno, tenemos el equipo y nos damos una sesión o citamos al paciente ese día viendo que caiga en luna llena y le damos la recomendación, si no le quieren decir que sea luna llena, y los SAPs y poner siempre máximos. Siempre que vayan a trabajar específicamente parásitos, a mí me gusta usar la máxima potencia, utilizo los SAPs que me fascinan y a veces busco directamente trabajar con amibas, con worms, con los helmintos que salgan más altos, o sea, dedicarle realmente a usar las frecuencias de Rife, que también pueden sacar y poner en el autotrivector, para dar la frecuencia específica para aniquilar. También hay códigos de Grabovoi para las helmintiasis que pueden escribir en el orgón. Entonces pueden hacer como toda una sesión enfocada a eso, siempre y cuando antes de eso se aseguren de que ya abrieron los canales de desintoxicación y que la persona que va a ser tratada está teniendo una mejor digestión. Por ahí decía una maestra mía cuando estábamos estudiando los suplementos, magnesio hasta la diarrea. Entonces, es como de las cosas básicas que uso, que estimulo, que busca que haya. Si está desalojando bien la persona, si no está acumulando, es seguro poder matar todos estos bichos y eliminarlos estando tranquilos, que no, lo que vamos a hacer es que al matar todos estos bichos se queden ahí todas las toxinas de la materia de los bichos, de los parásitos, y que entonces vayamos ay, déjenme, y vayamos a generar un proceso, una intoxicación sistémica, ¿no? Entonces,
Eso sí está importante. Oye, pregunta Sofía Ballet. Dice, hola, en musicoterapia se trabajó la que estaba en negritas, pero también se trabaja antiinflamación o solo la que sugirió el inconsciente. Ah, no, yo siempre les recomiendo que el primer SAP sea a la que está en negritas y respetando el tiempo, y el segundo SAP que demos sea antiinflamación y ahí movemos el tiempo a 7. Ok. Dani Musaba de Argentina nos dice que eres una genia y mil gracias. No sé qué horas sean allá en Argentina, pero creo que es muy tarde. Em, Qué bueno. Dice Magdalena, nada de aburrido, interesante, la guía estará en la repetición. Los apuntes de Vero los pasamos a la oficina de Budapest y ellos son los que suben estos apuntes a la página. La repetición de este video está siendo grabado y va a seguir en el foro, al menos por una semana. Y dice Pepe Núñez, muchas gracias. En terapias cronometradas hay una terapia para controlar niveles de azúcar. ¿Cuándo hay que utilizarla? Digo, mi enfoque en este momento era antiinflamación, y aunque sí yo todo el tiempo lo asocié a niveles altos de azúcar, es una terapia que me gusta usar más cuando en realidad, porque ya dijimos que la alteración neurológica no necesariamente va a tener problemas de azúcar. El azúcar puede estar normal y puede haber solo problemas con la insulina. Entonces, en quienes padezcan diabetes ya, o sea, que realmente tengan niveles elevados de glucosa en sangre, entonces ahí sí voy a buscar trabajar ese tipo de terapias, ¿no? Perfecto. Pues ya no hay más preguntas. Mira, Súper. teoría bien explicada. O no entendieron nada, No, 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 yo creo muy que claro, o lo expliqué muy bien, o lo expliqué muy mal, o lo expliqué muy bien. no, no. A ver, Toño Castro, ¿cuánto tiempo es recomendable la sesión? Porque hay paneles que se alargan mucho en la rectificación. Mira, Toño, yo en realidad, por el tipo de consulta que tengo, te puedo decir que tengo una hora. O sea, tengo una hora, y creo que la forma integral, cuando hacemos recomendaciones alimenticias y trabajamos el equipo, el resultado es mucho mejor, y a veces me voy hasta donde avancé. Pero la mayoría de los terapeutas lo pueden utilizar hasta 2 horas, una sesión completa, e ir viendo, como te dije, si al tercer intento no rectificó, ya no presiones. Toma nota, y en una siguiente sesión que estés con el paciente en 2 semanas o en 3 semanas, vuelves y regresas a esas partes que no lograste la rectificación. Tenemos que tratar de ser sutiles, suavecitos, a empujoncito. Muy bien. Oye, pues, como te decía, teoría bien explicada, práctica bien explicada, Súper. factores explicados, dudas resueltas. Excelente, Vero. Te agradecemos mucho tu tiempo y el esfuerzo que le pusiste en esta presentación. No, pues a todos muchísimas gracias. Sabes que me encanta estar aquí, y pues bueno, espero verlos en otra edición. Y voy a aprovechar para hacer un comercial. Ah, Todos sí, los sí, decías que lunes tienes un curso en puerta, estoy ¿no? preparando un curso de toda esta dieta desinflamatoria. Estoy reorganizando agenda, pero yo espero que sea en mayo, como para realmente enseñarles cuestiones muy básicas de cómo hacer cambios chiquititos en la alimentación y lograr cosas extraordinarias. Pero todos los lunes en Salud y Bienestar Radio por ADR Networks me escuchan, donde siempre tengo especialistas. Estoy hablando de muchos de estos temas, de cómo fortalecer el sistema inmune, les doy tips nutricionales. Entonces cuando quieran, gusten, por favor, ahí se conectan, ahí me pueden escuchar, y será un placer verlos conectados y saludarlos. Excelentísimo. Mañana no se pierdan a Marta Lucía y a Luis Rodríguez. Vamos a seguir con las súper sesiones. Empezamos a las 4. De nuevo, les vamos a pasar el enlace por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Y si no, pues ya saben, se meten a Facebook, entran al grupo de Mandalay y ahí scrollenle tantito, denle para arriba, para abajo y van a encontrar el video a la hora que estamos diciendo, a las 4 y a las 6:15.
Entonces, pues nada, buenas noches. Muchas gracias de nuevo, Vero. Muchas gracias a No, todos. gracias a ustedes, a ti, a Mándele y a todos los que se conectaron. Y espero que realmente haya yo contribuido a mejorar su práctica. Bastante. Pues muchas gracias. Estamos... Oye, Fabián, ¿y a ti ya te quedó claro qué es la diabetes tipo 3? Ay, claro, por supuesto. Ok. Listo, pues. Buenas noches. Nos Gracias. vemos.